Antes de mi debut había también jugado en segunda división con Uruguay, ¿verdad? Hice prácticamente infantil, juvenil con Uruguay, segunda división y luego pasé a jugar a primera. Mi debut fue en el Estadio Rosabal Cordero contra Herediano en la temporada 88. Herediano venía a ser campeón y jugamos en el estadio de Heredia, 0-0 quedamos. Siempre lo recuerdo porque veníamos de jugar, bueno, veníamos nosotros recién ascendidos y jugar contra el campeón, ¿verdad? Aquel Herediano de jugadores de gran renombre, fuertes, con experiencia, de mucho recorrido. Y bueno, por dicha, por lo menos en mi debut no me tocó perder. Bueno, mi inicio no fue ni como defensa, ni como central, ni como nada. Mi inicio fue de portero. Yo comencé a ser portero cuando estaba pequeñito, en esas mejengas que hablábamos al inicio, y poco a poco me fui adelantando de posiciones. Y bueno, terminé como defensor central, pero antes de eso probé delantero, probé portero, probé volante creativo, aunque no lo crean, hasta llegar a ser volante contención o defensor central. Bueno, fue una época que me marcó, empezando definitivamente por el Mundial de Italia 90, ¿verdad? Mi paso, primero, antes que todo, mi paso de Uruguay de Coronado a Saprissa, luego de Saprissa a jugar en Europa, y dentro de todo esto que fue tan rápido, todo esto fue como un año y medio más o menos que se me comenzó a dar todo. ¿Y qué recuerdo? Bueno, una de las épocas mejores que tuve, los años 90, ¿verdad? Entre jugar en Europa, jugar en México, dentro de esa década del 90 también jugué en Guatemala, y bueno, las eliminatorias con la selección mayor, etc. Fueron 10 años muy productivos, y tanto deportivamente como de experiencias, ¿verdad? Y de ganar campeonatos, de perder, de clasificar con la selección, de ganar cosas, y todo fue muy provechoso. Sí, lo que pasa es que sí puede existir alguna identificación con una camiseta, pero ahora la vida todo está tan duro, ¿verdad? Que el jugador ya no puede entrar en sentimentalismos y pensar de que va a ser eterno en un equipo. De hecho, el rendimiento deportivo ya prevalece más que cualquier sentimiento. Por más amor que usted le tenga a un equipo, si usted no rinde, el equipo el día de mañana te va a despedir y te va a dejar por fuera. Entonces sí hay ese sentimentalismo, hay ese cariño, en algunos jugadores hay actualmente, pero antes yo creo que se veía más porque había menos mercado, o sea, estábamos más posicionados por lo que hablamos. Sí se ha perdido, eso es lo que alguna gente resiente todavía, ¿verdad? De que el jugador ha dejado de ser identificado por algún equipo en particular, pero es que el fútbol se ha profesionalizado mucho y ahora no podemos vivir del sentimiento. Es un deporte en el cual se necesita ganar dinero para vivir, y eso fue uno de los grandes cambios que hemos visto, que yo vi de cuando yo empecé de los años 90 y en todo lo que llamamos de los 2000, ¿verdad? Yo bueno, pienso siempre de que entre más tiempo pase, más importancia la gente le da a lo que se hizo, ¿no? Entonces tal vez en el momento no magnificaba lo que ahora significa lo del mundial, y ahora la gente hasta el día de hoy le sigue apreciando a uno eso, como en las próximas generaciones lo van a seguir haciendo. ¿Qué recuerdos? Sí, tengo muchos recuerdos, ya hasta una película hicieron, han escrito libros. Estoy escribiendo un libro acerca de un par de capítulos de lo de Italia 90 también. Solo cosas buenas se pueden decir porque éramos un grupo de jugadores completamente no profesionales, ¿verdad? Casi que amateurs, en medio y dentro de un campeonato del mundo en donde ya el profesionalismo existía y nosotros no lo conocíamos, al menos en Costa Rica no lo conocíamos tanto como lo conocían otros países. Por supuesto, hablando de esto, de que en un partido cambiamos las camisetas y las tuvimos que mandar a pedir de vuelta porque no teníamos, ¿verdad? Eso es un ejemplo más palpable que siempre lo cuento, ¿verdad? Después de un juego contra Gales, cambiamos las camisetas y el delegado de la federación se dio cuenta que no teníamos más uniformes y que tuvimos que ir otra vez a buscar al jugador con el que la habíamos cambiado para pedirle de vuelta. Eso en esos tiempos no existe, antes sí existía, ¿verdad? O que por ejemplo que en una oportunidad el entrenador nuestro, Bora, y un grupo de jugadores, por los zapatos que nos dieron, que era la peor calidad, los tuvieron que meter en una olla de agua caliente con almidón para estirarlos. O sea, eso es una cuestión que la gente escucha
y que se ríe, pero nosotros lo vivimos y eso fue real, ¿verdad? Está en una película como hablamos, pero eso fue real. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es ahora, jugadores con patrocinios, jugadores con todo y lo que fuimos antes, y eso es lo que uno valora siempre más, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna ese es el acontecimiento que más me ha marcado, porque de meter este gol en el Mundial fue el que me abrió las puertas después para jugar en los países donde jugué. También me gané un reconocimiento internacional por la edad también con la que metí el gol, ¿verdad? Que era el jugador más joven, etc. Pero bueno, eso es como parte ya del pasado, ¿verdad? Ya todo eso se va olvidando, queda un lindo recuerdo y lo aprecio muchísimo. De hecho tengo un cuadro en mi casa en el preciso momento del impacto con la cabeza, pero bueno, esos son recuerdos, ¿verdad? Ya como que han pasado muchos años, 26 años pasó de eso, por esta época 26 años y ya han pasado tantas cosas que ya uno, tal vez por los años, ¿verdad? Que ya uno comienza a cumplir, ¿verdad? Ya lo comienza a ver como lo comienza a dejar de lado. Yo pienso que lo de Egipto fue una combinación de cosas y yo siempre lo he dicho y tampoco me quiero echar todas las flores. Lo de Egipto fue un consecutivo de buenas acciones y de buenas decisiones. Primero con la selección previa, la de sub-17, que venía de muy buenos fogueos y de muy buena calidad, y culmina este proceso con la llegada mía, la consolidación de estos jugadores que estaban en la selección sub-17, aprovecharme de este fogueo internacional, ¿verdad?, que tenían, darles más fogueo internacional y más preparación como la que les dimos nosotros, y ya que los jugadores reventaran. Eso prácticamente fue porque sí hubo algunos jugadores que salieron, que no eran de esa selección, importantes también, ¿verdad? Que eran los años 89, o sea, que eran un año más, un año menos no, un año más que los 90, que fue esta generación de la selección sub-17. Y bueno, y encontramos entonces a jugadores con características súper importantes, ¿verdad? Como Esteban Alvarado, que venía de ser tercer portero del Mundial de Canadá, como Diego Estrada, que ya está en Alajuelense, como Allen Guevara, como Diego Madrigal, como José Mena. Entonces, todo este complemento de esos años 89 con los años 90, que era esa selección, hicimos un grupo de muy buena calidad, que tuvimos preparación, que tuvimos continuidad, que tuvimos tiempo para entrenar, para jugar, hubo credibilidad, hubo disposición de los equipos para prestárnoslos. Entonces, por eso es que siempre pienso que este proceso fue una serie de aciertos, de decisiones y de acciones, no solamente de parte mía como técnico, sino también de parte de todos los que estuvimos involucrados. Cuando uno encuentra el éxito es porque hace cosas buenas, y nosotros no podíamos pensar de que nos iba a ir mal, a pesar de que el primer partido lo perdimos contra Brasil estrepitosamente. Pero en el cúmulo de entrenamientos y de juegos ya sabíamos que esa selección podía triunfar. El éxito está a la vuelta de la esquina, o sea, uno nunca se puede negar a encontrarse el éxito. Como a la vuelta de la esquina también está el fracaso. Entonces uno nada más intenta ir donde está el éxito, pero el fracaso está siempre anteponiéndose delante de todos los proyectos que uno hace. Eso no solamente es en el fútbol, sino que también en la vida. Entonces llegó el éxito ahí porque creo que merecíamos el éxito, ¿verdad? Y la verdad es que o sea, nunca pensé que nos iba a ir mal con ese grupo, era como una convicción que teníamos. Por eso te digo, o sea, en 2 años pude haber sido el mejor técnico y a los 2 años pude haber sido el peor técnico. En 2 años me pasearon en carroza por la avenida Segunda, y a los 2 años, al año y medio, tuvimos que salir por la puerta más pequeña del aeropuerto de Santa María. O sea, las dos cosas están tan cerca unas de otras que uno nunca puede obviar eso. Lo de la selección mayor interina no fue una propuesta, fue una emergencia, en vista de que en ese momento había un técnico que habían quitado y que venía otro, y que por mientras. Entonces creyeron que la mejor persona en ese momento era yo, y lo tomé sin ninguna duda, pero nunca fue un ofrecimiento formal. Esto se manejó más que todo en medios, y que los periodistas pensaron de que yo podía tomar la selección, y yo siempre di un rotundo no, porque yo sabía que no era el momento. O sea, no era el momento en aquella oportunidad, porque estaba muy joven, venía apenas con una corta experiencia como entrenador, y tomar una selección nacional
con tan poco recorrido iba a ser sinónimo de fracaso y no lo quise tomar. Nada más cumplí como empleado de la federación con los partidos que hicimos buenos partidos, otros no tanto, pero se cumplió. Antes de Saprissa fui a Guatemala, a Comunicaciones, y el primer semestre, me acuerdo, y hago el paréntesis para ir ilustrando más o menos, en el primer semestre hicimos récord de puntos con Comunicaciones y quedamos eliminados en la final. Al siguiente semestre fuimos campeones y fue cuando me contrató Saprissa. Y llegué a Saprissa después de 4 años y medio de no tener ningún título y era un ambiente muy pesado, muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Como usted dice, pusieron, quitaron, ya no sabían qué hacer y bueno, por dicha llegamos. El primer año me costó muchísimo, hasta el tercer semestre fue que quedamos campeones. Y otra vez, ¿verdad? Puse el ejemplo de la Avenida Segunda, o sea, otra vez campeón y después me destituyen, porque el fútbol es así, el fútbol es una montaña rusa de emociones y de momentos. Y llegué en un momento en que estuve arriba y después me destituyeron por situaciones que ya se conocen. Así que yo creo que el éxito de mi vida, no solamente como entrenador y jugador, sino en mi vida personal, porque me considero un hombre exitoso en mi vida personal también, es porque he pasado por todas las etapas de mi vida, de la vida, en el éxito, en el fracaso, en el llanto y en la alegría, en todo lo he pasado. Entonces eso me ayuda a estar muy estable emocionalmente, ¿verdad? A pesar de que por supuesto hay golpes duros que me he llevado en la vida. Sí, muy difícil. En mi vida han existido 2 momentos tristes. El primero cuando murió hace 9 años mi hermano, el menor, que murió. Y el otro momento triste fue el descenso con Uruguay. Sin embargo, ahora me siento mejor entrenador que como cuando antes de llegar a Uruguay, ¿verdad? Porque he aprendido de verdad que a trabajar en un equipo y con un grupo de jugadores que en lugar de ir creciendo, cada vez fuimos decreciendo, por decir la verdad, la palabra. Sí, todo se volvió muy difícil, era una situación muy inmanejable. Pero son experiencias que da la vida. Otra vez repito, después de todo lo que hemos hablado, llegar y descender con un equipo no es algo que le deseo a nadie, pero tampoco es algo que me haya sepultado ni que me haya hecho caer estrepitosamente, ¿verdad? O sea, la vida sigue, los jugadores siguen, el club sigue, mi vida profesional sigue. Es un golpe duro, como lo tenemos todos en nuestras vidas, pero siempre con la expectativa de seguir para adelante. No, es que yo hice todo lo que yo pude hacer, la verdad. O sea, el conocimiento que yo intenté darles al equipo, a los jugadores, fue el mismo y la misma entrega que yo hice con Comunicaciones campeón, con Saprissa campeón, con Selección Sub-20 campeona de CONCACAF, con todo eso. O sea, no cambié para nada. Tal vez haya cambiado un poco en el trato y el manejo, porque es diferente manejar jugadores de 20 años a jugadores mayores, o entrenar a jugadores que siempre han estado en equipo grande, a dirigir jugadores que vienen de diferentes procedencias, con diferentes mentalidades. Tal vez eso sí es diferente, pero en el trabajo no, en el trabajo siempre le intenté dar a los muchachos lo que yo pude, todo lo que yo conozco y sé, eso fue lo que intenté dar y con eso me quedo.